de las amonestaciones contra la pereza y la falsedad. Esto está basado en el libro de Proverbios, que está escrito por Salomón o ha estado escrito por Salomón. He estado meditando en estos pasajes esta semana y ha habido muchas cosas que me han llamado la atención y también hay algunas reprensiones que he recibido de la palabra del Señor, ¿no? Y yo creo que es así en cada una de nuestras vidas. Cuando nosotros estamos estudiando la Biblia, Dios nos habla de alguna otra manera. Y a veces nos dice, bien hijo, estás haciéndolo bien, continúa por ahí. Y otras veces nos dice, estás haciéndolo mal, ¿no? No tienes que hacer esto, te estás equivocando en esto. Y la Biblia es así, eso es lo bueno de la palabra del Señor. Así que vamos a meditar en estos pasajes en esta noche. Voy a invitarles que puedan abrir sus Biblias en el libro de Proverbios. Los que tienen ahí, Proverbios 6, del 1 adelante vamos a dar lectura. Dice la palabra del Señor en Proverbios 6. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con la palabra de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador, y como ave de la mano del que arma lazos. Ve al hormigo perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida, y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Hasta cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Bien, yo creo que el rey Salomón escribe estas palabras y viendo un poquito acerca de la vida de Salomón, vamos a recordar que Salomón es el hijo de David, ¿verdad? Que en ese tiempo era rey y David ha tenido dos hijos con Betsabé, que era su esposa. El primer hijo muere, ¿no? Siendo bebé, eso sabemos. Y luego de ese hijo que muere nace Salomón. Entonces, Salomón es el rey, el príncipe que tiene que suceder a David como el rey de Israel. Y recordamos a David todos por la batalla de David y Goliat, tan conocida, ¿no? Cuando éramos niños yo creo que era una de mis historias favoritas, la de David y Goliat. Y no me cabía muchas veces en la mente ver cómo David, que era un adolescente, casi un niño en ese tiempo, luchaba contra un hombre. Y no era cualquier hombre, ¿no? Era Goliat, era un gigante. Entonces, esto es interesante. De ese rey, David es el hijo Salomón. Hay una noticia aquí como comentario. En el año 2002, unos soldados estadounidenses informan que mataron a un gigante que medía casi 4 metros. Ellos dicen que medía casi 4 metros. Y también cuentan los soldados que tenía 6 dedos, ¿ya? Y esto ha pasado en Afganistán. Entonces, lo interesante de todo esto es que hay un pelotón de soldados estadounidenses que nos reporta que se pierde entonces en este sector de Afganistán, no recuerdo el lugar exactamente. Entonces mandan a otra tropa de soldados que vayan a buscarle y ellos encuentran alguno de los equipos y hay una cueva, dice, enorme ahí, y en la cueva está este gigante que sale y a uno de los soldados dice que tiene como una lanza, algo como un palo. A uno de los soldados lo mata y los soldados le disparan y le matan a este gigante. Entonces vienen los helicópteros y se lo llevan a este gigante y el gobierno de Estados Unidos les dice que no hablen al respecto, ¿ya? Que no digan nada de este asunto. Pero a lo largo del tiempo se va filtrando esta noticia. Entonces es un poco interesante porque la Biblia también habla de gigantes. Cuando Josué estaba entrando a conquistar la tierra prometida, manda a los espías a que ellos vayan a ver cómo era la tierra y todo lo demás, y ellos llegan con noticias y dicen, no vamos a poder conquistar la tierra, porque ahí hay gigantes que van a acabar con nuestra vida. Nosotros somos como langostas delante de ellos, ¿verdad? También habla la Biblia que los hijos de los hombres, los hijos de Dios, que eran los ángeles, se fijaron, dicen las hijas de los hombres, ¿no? Y tuvieron con ellos hijos
y de eso nacieron, dice, los gigantes. Entonces es una historia interesante, ¿no? Y Goliat era descendiente de uno de estos hombres. Ahora, ¿por qué el mundo no quiere que se hable de estas cosas? Porque todas las cosas que ocultan, digamos, los gobiernos, muchas de ellas dan veracidad de lo que es la palabra del Señor. Entonces, ya teniendo el contexto, Salomón, cuando David muere, Salomón ocupa el trono de su padre, se convierte en rey de todo Israel, ¿ya? Y Salomón le pide algo a Dios. Él dice, el pueblo es muy grande, yo soy joven, no voy a poder gobernar este pueblo. Y él le pide al Señor en oración y le dice, Señor, yo quiero que tú me des sabiduría. Quiero que tú me des sabiduría para poder gobernar este pueblo. No le pide riqueza, no le pide dame más años de vida, aunque Dios le dice, tú pedime lo que tú quieras y yo te voy a dar. Pero Salomón dice, yo quiero sabiduría. Entonces, y el Señor le dice, como has pedido sabiduría y no has pedido otras cosas, entonces yo te voy a dar sabiduría, pero también sobre eso te voy a dar riqueza. Y va a haber paz en tu reino. Entonces Salomón ha sido uno de los hombres, uno de los reyes más grandes de Israel. Continuamos. Recordemos que Salomón no fue perfecto, pero las palabras escritas en Proverbios son inspiradas por Dios. Ahora, si nosotros analizamos la vida de Salomón, vamos a encontrar que Salomón ha cometido muchos errores. Salomón ha empezado bien a gobernar, pero ya al final de su vida se ha empezado a alejar de Dios, y ahí es donde su reino ha acabado totalmente. Entonces, y eso es lo genial de la Biblia. La Biblia no solamente nos muestra lo bonito, podemos decir, de las personas, sino también nos muestra lo oscuro, lo malo o lo feo, podemos decir así. No esconde nada. ¿Por qué? Porque es una historia real que ha pasado. Y quiere que nosotros también de esos errores que estos hombres quizás han cometido, grandes hombres han cometido, nosotros también podamos aprender muchas cosas. Entonces, pero a pesar de que Salomón es un hombre y se ha equivocado muchas veces, él ha escrito el libro de Proverbios y ese libro es inspirado por Dios, así que podemos sacar enseñanza de él. Bien, en el libro de Proverbios que hemos leído, en Proverbios del 6, del 1 al 3, dice, vamos a hablar un poquito acerca del préstamo de dinero o el préstamo de los bienes. Dice, hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con la palabra de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. Todos pasamos necesidades muchas veces. Y aquí Salomón le da un consejo, ¿verdad? Dice, hijo mío, es como si le estaría hablando a su hijo. Dice, si tú salieres fiador por tu amigo, ¿ya? Y vamos a sacar algunas enseñanzas de todo esto. Lo que Salomón le está diciendo a su hijo es, no garantices deudas de los demás, ya sea por un amigo o por un extraño. En otras palabras, si el amigo o el extraño tiene deudas o te está diciendo, tú sé mi garante, ¿ya? Entonces, el consejo de la palabra del Señor y el consejo de Salomón para su hijo es, no te garantices por eso. ¿Por qué? Porque tú no sabes del futuro qué va a ser, ¿verdad? Y eso te va a traer, dice, muchos problemas más adelante. Aquí tengo una noticia que he sacado de internet. Dice, garantes pagan deudas ajenas y pierden bienes por desinformación. Entonces, quizás la gente que se presta busca garantes, ¿no? Dicen, tú sé mi garante, vas a, no sé, con tu movilidad o con tu casa, con cualquier bien que tengas. Y muchas veces esas personas que te buscan como garantes no pagan la deuda. Entonces lo que el banco hace es cobrarte a ti. Y aquí el consejo del rey Salomón es, dice, no te garantices, ¿ya? No se, o sea, no seas garante, ya sea por un amigo o por un extraño. ¿Por qué? Y vamos a ver eso más adelante. No solamente es porque somos malos. Dice, porque le quitas el esfuerzo de los hombres y te lo pones tú. Entonces, esa deuda que tu amigo debía es como si tú le quitaras esa deuda y te pones esa deuda en tus hombros. Entonces tú vas a llevar toda la carga. Y si tu amigo no logra pagar, vas a tener que pagar tú esa deuda. Y puede ser que la justicia caiga sobre ti.
Y hay muchos casos, no sé si ustedes han escuchado, de personas que se prestan dinero de los bancos y luego se escapan y le dejan al garante pagando ahí solo, ¿verdad? Y ellos están llorando, buscándoles por Facebook, diciendo, busco a tal persona porque me debe dinero y todo lo demás. Entonces, para evitar todos esos problemas, el libro de Proverbios aconseja, dice, mejor es que no lo hagas. Aquí también tengo otra noticia, dice, pidió prestado para pagar una deuda de una amiga y ahora podrá recuperar el dinero. Esto es más o menos una buena noticia, ¿no? Porque supuestamente esta señora se ha prestado dinero para pagar la deuda de otra persona. Y esta cosa de las deudas, de los préstamos y todo lo demás causa muchos problemas, demasiados. Separa familias, no sé si han visto hijos ahí peleándose o hermanos peleándose por el dinero y todo lo demás. Entonces, Salomón en su inmensa sabiduría, en la inmensa sabiduría que Dios le da, dice, evita todas estas cosas. ¿Qué haces si ya saliste fiador? Ahora, ¿qué hacer si ya te has vuelto un garante o te has convertido en un garante, ya? Te equivocaste con tus palabras. Y en este caso la lengua es muy importante. Debemos pensar las cosas que nosotros decimos, debemos pensar las cosas que nosotros hablamos, debemos meditar mucho en las acciones que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? No solamente hablar por hablar. Ahora, ¿qué pasa si ya te has convertido en esto? Si te has equivocado, dice el rey Salomón. El libro de Proverbios dice, haz todo lo posible por liberarte. ¿Ya? Si debes ese dinero, si te has hecho responsable de una persona, haz todo lo posible por liberarte, porque ya es empeñado, dice tu palabra. Ahora, no sé cuánto sentido tiene eh, la palabra de un hombre o la palabra de una mujer en nuestro tiempo. Y muchas veces no tiene mucho sentido o no tiene nada de valor. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando, supongamos, tenemos que hacer una actividad y llamamos a las personas, vamos a decir, ¿quiénes van a poder venir a las 8 de la mañana? Y preguntamos uno por uno, ¿no? ¿Tú vas a poder? Sí, sí. Y algunos dicen no. Y muchas veces aquellas personas que dicen sí, no vienen. ¿Por qué? Porque estaban muy cansados, no porque ha pasado una urgencia quizás, que eso es comprensible, pero porque estaban cansados o porque querían dormir o porque en ese tiempo han dicho, no, ya no voy a ir y todo lo demás. Entonces, ¿dónde está la palabra que nosotros tenemos? Entonces, la Biblia toma la palabra del hombre y de la mujer como algo muy importante. Y creo nosotros como cristianos debemos hacer lo mismo. Si hemos dicho que vamos a hacer algo, si hemos dicho que vamos a cumplir algo, entonces tenemos que hacer todo lo posible por cumplirlo. ¿Ya? Eso es lo que nosotros debemos hacer. Entonces dice, ya has dado tu palabra tú. Entonces, como has dado tu palabra, hazte responsable de eso. Trata de liberarte, dice, de todas las deudas. También dice porque hiciste promesas para el futuro que no puedes controlar. Ahora tú puedes decir, voy a pagar esta deuda, no sé, en 10 años, pero no sabes qué va a pasar en esos 10 años. No sabes si todavía vas a estar vivo, no sabes si todavía vas a tener trabajo. Entonces, el consejo del rey Salomón. Ahora, antiguamente, el hombre que debía y no podía pagar la deuda era convertido en esclavo para pagar la deuda. Es lo que dice la Biblia. Cuando alguien no podía pagar la deuda, tenía que convertirse en esclavo y tenía que trabajar, podemos decirlo así, para, para pagar la deuda que debía a esa persona. Ahora, cuando se nos viene la palabra esclavo a nuestra mente, nosotros pensamos la esclavitud que han sufrido las personas que eran morenas, podemos decirlo, en Estados Unidos, ¿verdad? Las personas negras en Estados Unidos. Ahora, cuando la Biblia habla de los esclavos, es muy diferente a la esclavitud que nosotros vemos en las películas. Esta, por ejemplo, la imagen que tengo aquí es de una película, y la película es muy triste, ¿ya? Donde los amos les, les golpean, les azotan, les hacen un montón de cosas a estos esclavos. Pero en la Biblia, si nosotros leemos el Antiguo Testamento, la esclavitud era como una servidumbre, podemos decirlo así. Y tenía una serie de normas que las personas que tenían esclavos tenían que cumplir. No podían golpearles, no podían tratarles mal, tenían que darles un lugar donde quedarse, como una casa, tenían que darles alimento, comida. Entonces, había una serie de reglas que Dios había puesto para esas personas que trabajaban como servidumbre. Inclusive la Biblia dice que algunos esclavos no querían irse, o sea, querían quedarse con sus amos para servirles toda la vida, porque ahí tenían todas las comodidades.
y a pesar que trabajaban y de ese trabajo se les pagaba también. Entonces eso dice la Biblia, nada que ver con la esclavitud que nosotros conocemos. Entonces puede pasarte eso, dice. ¿Ya? Quizás ahora no hay esclavos, pero sí vas a tener que trabajar para poder devolver aquello en lo que has empeñado tu palabra. Entonces el rey Salomón le dice a su hijo, hijo, no te metas en esas cosas, apartarte de todo ello. También le da otro consejo, le dice, escápate como gacela. Este animal es mencionado porque hacía todo lo posible por escapar de las manos del cazador. Uno de los animales, más rápidos de la tierra es el guepardo, ¿verdad? Y yo pensé que la gacela era como un ave, no sé, un ave que volaba, algo así. Esa era la gacela. Pero la gacela es este animal que vemos aquí. Y este animal es increíble. Y estaba investigando un poco de este animal. Y razón, el rey Salomón usa este animal. Dice, de esas cosas, de esas deudas, de ser garante y todo lo demás, escapate, dice, como la gacela. Y si tienes una deuda ya, haz todo lo posible por pagar. Haz todo lo posible por liberarte de esa deuda. Y usa este animal y dice, sé como la gacela, ¿ya? Escápate como la gacela. Y algunos datos interesantes de la gacela. Las gacelas, por ejemplo, alcanzan velocidades de 80 kilómetros por hora. Entonces van súper rápido, más que Usain Bolt. Siempre están atentas, casi no duermen, ¿ya? Con 30 minutos al día que duerman, dice las gacelas, es suficiente para ellos. Sus ojos, los ojos de la gacela, tienen un campo de visión mayor. Eso significa que pueden ver más ampliamente, no solamente como los guepardos, ¿ya? Tienen como un radar, como una especie de radar, las gacelas, y cuando el guepardo dice se acerca más de 300 metros, ellos salen ahí volando, porque si le dejan acercarse un poco más, entonces el guepardo puede agarrarles. Entonces, y Salomón ve todas estas cosas y por algo hace la comparación. Dice, escápate de esos problemas como la gacela. Ahora, también la Biblia nos habla de un poquito de esto de acerca del préstamo de dinero. Ya es el consejo, ¿no? Si alguien te está pidiendo que seas garante y todo lo demás, trata, dice, evita no caer en esto, ¿ya? Pero, ¿qué pasa con el que presta dinero? Si tú has prestado dinero, ¿ya? Ahora, la Biblia nos da algunos consejos interesantes. En Éxodo 22-25 dice, cuando le prestes dinero al pobre, no le impongas usura. Y esa usura quiere decir, no le pongas interés alto, no le engañes, ¿ya? Si tú ves a un pobre que está necesitando y te está pidiendo dinero quizás, que no es una cantidad, digamos, muy alta, entonces tú préstale, pero no le pongas interés. Eso es lo que dice. También dice, cuando hay un pobre o necesitado, no endurezcas tu corazón ni cierres tu mano contra tu hermano pobre. En Deuteronomio 15 dice eso. Entonces siempre va a haber pobres y siempre va a haber gente que va a necesitar y nosotros aún muchas veces vamos a necesitar que alguien nos ayude. Si tú te pones a pensar en tu vida, has recibido muchas veces el favor quizás de tus amigos, de tus compañeros, no sé, de tus padres, donde ellos te han prestado. Quizás no dinero, pero te han prestado una computadora, te han prestado un traje, te han prestado quizás, no sé, muchas cosas. Mi papá me contaba una historia muy bonita cuando le llevó a mi hermano a la escuela militar. Entonces ahí había un joven, dice que no le dejaban entrar. Ya él estaba con su camisita, con su corte, todo ya, pero no tenía, dice, un saco. Y sí o sí tenían que entrar de saco. Y lo que mi papá hace, dice, voy a volver un rato. Va, aquí vuelve a mi casa, saca, dice, un saco que él tenía y vuelve y le da al joven. Y le dice, ponte esto, a ver si te hace. Y el joven se pone el saco y le hace, dice, perfectamente. Pero el joven le dice, yo no tengo con qué pagarte. Y mi papá le dice, no necesites pagarme, esto es un regalo. Entonces él cuenta, ¿no? Que el joven se pone llorando y le dice gracias y ya le dejan entrar. Entonces, la palabra del Señor no solamente nos dice que nosotros tenemos que tener cuidado de esas cosas porque hay mucha gente también mala, pero también no debemos cesar nuestro corazón ante eso. Debemos ayudar a las personas que realmente lo necesitan. Dice, y aquí, por ejemplo, en Deuteronomio no está hablando del préstamo, está hablando como de una donación, como de una ofrenda, ¿no ve? Y es que nosotros debemos hacer lo mismo, porque el Señor
hace lo mismo con nosotros. Él nos da tantas cosas y no nos pide nada a cambio. Y Jesús mismo dice eso. ¿Ustedes qué de bueno hacen si le dan a una persona y después le piden eso a cambio? No, ustedes sean diferentes, dice, como su Padre que está en el cielo. También dice en Salmos 37:21, el impío toma prestado y no paga. Entonces, imagínense la diferencia entre el impío y uno que no es impío. Dice que el impío se presta el dinero, pero no paga. Entonces ahí podemos darnos cuenta del tipo de persona quizás que son, ¿verdad? Pero el que no es, ¿ya? El que realmente necesita hace todo lo posible por devolver la deuda. Y la Biblia también dice, si tú te prestaste de una persona, haz todo lo posible, dice, por devolver lo que tú te has prestado. Haz todo lo posible. Dice, mas el justo tiene misericordia y da. Esa es la diferencia del impío. El impío siempre quiere recibir, pero el justo, dice, es el que tiene misericordia y da. Entonces, debemos también nosotros aprender a dar. Ahora, el rey Salomón dice, habla un poco ahora de la flojera, ¿ya? Y él también habla un poco acerca de la hormiga. Dice que Salomón tenía un gran conocimiento sobre los animales, porque si nosotros leemos el libro de Proverbios vamos a encontrar varios animales ahí. Entonces, eso me hace pensar a mí que Salomón siempre estaba observando, ¿ya? Por eso era tan sabio, no es que la sabiduría le ha venido como una descarga, ¿ya? Y ya sabía todas las cosas, no, sino él ha pasado tiempo meditando, preparándose y todo lo demás. Entonces, él habla de la hormiga. Entonces, yo me imagino a Salomón afuera, no sé, en su patio o afuera en una montaña, observando a los animales, viendo a la gacela, cómo se escapa, viendo a las hormigas y todo lo demás. ¿No ve? Y aprendiendo de todo eso. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios está plasmada en la creación. Y los animales, la naturaleza, y es increíble cuando nosotros vemos y estudiamos todas esas cosas. Todo Dios lo ha hecho, dice, perfecto. Y de eso también podemos aprender nosotros. Aquí tengo una imagen que es uno de los planos que a alguien se le ha ocurrido para hacer los primeros aviones. Y esto ha surgido de ver a las aves. Entonces ahora podemos volar porque alguien ha visto las aves cómo vuelan y ha soñado en su mente y ha dicho, yo quisiera también volar como las aves. Entonces ha empezado quizás a diseñar todos estos aparatos y ahora podemos volar aún más rápido que las aves. Entonces Proverbios 6:6 específicamente dice, ve a la hormiga o mira a la hormiga o perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Entonces Salomón nos da un consejo. Dice, perezoso, mira, dice, el camino de la hormiga. Y eso te va a hacer convertir en sabio. Ahora, ¿por qué? Yo sé que todos en algún punto de nuestra vida, o quizás aún ahora, aún somos todavía flojitos, ¿no? Nos cuesta hacer algunas cosas y yo también no estoy exento de eso. No soy el más trabajador del mundo, pero cada vez que estudio la palabra del Señor siempre me llama la atención. Y cada vez que medito en la palabra del Señor es a veces como una jalada de oreja, ¿no? Y nos dice, mira a la hormiga, perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Y Salomón no era un hombre perezoso, ¿ya? Porque tenía mucha riqueza. Dios le ha bendecido, es verdad, pero también era muy inteligente Salomón para poder hacer los negocios y todo lo demás. Entonces, ¿cuáles son las características de un flojo o cuáles son las características de un perezoso? Dice que un perezoso es negligente en hacer lo que debe hacer o lo que necesita hacer. Esta palabra generalmente se usa en el cuartel, ¿no? Negligentes. Porque cuando te mandan a hacer algo, vas y lo haces así de mala gana. Y ahí te dicen negligente. Entonces, un flojo va a hacer las cosas, dicen, negligentemente. Y esto es algo que no solamente va a afectarte quizás a ti, sino también va a afectar a muchas personas. No sé si ustedes han escuchado quizás de algunos médicos que han sido negligentes y por culpa de ser negligentes han cometido un error y ha muerto quizás una persona o se ha enfermado una persona. Y lo mismo pasa también en cualquier campo, por ejemplo en el campo de la programación. Están programando quizás por equivocación o por ser negligentes, se equivocan en algo y el cohete tenía que ir arriba y no va arriba, va a otro lado y explota o algo así. Entonces debemos hacer las cosas nosotros diligentemente, no negligentemente. Y es lo mismo cuando nosotros servimos al Señor. Cuando vamos a hacer cualquier cosa para el Señor, debemos tratar de hacerlo. Quizás no perfectamente porque no somos perfectos, pero hacer las cosas con ánimo, ¿ya? No negligentemente.
También dice una característica del flojo o del perezoso es que es lento o pesado en movimiento o en la acción. Entonces está siempre andando, haciendo las cosas de manera lenta. Parece que tiene todo el tiempo del mundo, ¿no? Para hacer. También dice, tiene una demasiada fascinación en dormir y se levanta de la cama tarde o con repugnancia. Es otra característica también del perezoso, que ama la cama, ama dormir, ¿verdad? Puede estar todo el día echado él sin hacer nada, no se preocupa de nada. Y ahí tenemos una imagen del gatito, ¿no? Que no se preocupa de nada. Los dueños le dan todo. Pero Salomón dice, no seas perezoso, mira a la hormiga. Ahora, nos podemos preguntar, o los perezosos pueden preguntarse, ¿por qué debemos fijarnos en la hormiga? ¿Ya? ¿Qué tiene de maravilloso la hormiga? ¿Por qué Salomón hablas tanto de ella? Según un estudio de Harvard, Harvard es una de las mejores universidades del mundo, ¿ya? No solamente de Estados Unidos. Hay muchas cosas que nosotros podemos aprender de las hormigas. Una de ellas es, cuando una hormiga encuentra comida, todas van a ayudarle, dice. Es una de las características de la hormiga. Entonces, una hormiguita encuentra comida, todas las demás van por ese lugar y van a ayudarle a llevar en trozos pequeños esa comida, porque van a necesitar. Entonces, la ayuda que ellos se hacen entre ellos. Entonces es importante eso. Si una hormiga se lesiona, dice, la evacúan y vuelven a trabajar. Le llevan a un lugar seguro para que descanse, para que se recupere y luego las hormigas vuelven a trabajar, dice. También las hormigas son buenas para trabajar en equipo. Siempre están ayudándose, colaborándose entre ellas. Y no sé si ustedes han visto, si un saltamonte, por ejemplo, se mete al, podemos decir, al nido de las hormigas, todas las hormigas van. No es uno a uno, ¿no? Todas las hormigas van sobre el saltamonte. Y es así, son buenas para trabajar en equipo. Dice que confían también unas en otras y protegen las plantas donde ellas viven. Entonces, si están viviendo en una planta, no le secan la planta, porque de la planta, dice, se alimentan, la planta les da muchos favores, podemos decir, a las hormigas, y las hormigas también le cuidan de las malas hierbas, por ejemplo, que están creciendo, le cuidan. Algunos animales que quizás vienen a destrozar o a comer la planta, las hormigas van en su defensa y van a picarles a los animales, todo lo demás. Entonces cuidan el lugar donde ellos viven. Y de eso nosotros podemos aprender tantas cosas. Nosotros estamos destrozando a veces nuestro planeta, ¿verdad? No cuidamos las cosas que Dios nos da, pero podemos aprender todo eso. Dice perezoso, aprende de las hormigas. Pero Salomón nos dice otras cosas interesantes también. La hormiga, dice, no tiene capitán, ni gobernador, ni señor. Y aún así hace el trabajo que tiene que hacer. ¿Cuántas veces nosotros para hacer algo hemos tenido que recurrir a nuestros padres? O muchas veces nuestros padres nos han llamado la atención por eso. Ya hasta qué hora vas a dormir, ya son las 10 de la mañana, pero son las 7 de la mañana, ¿no? O ya deberías hacer esto, ¿por qué no haces? Deberías lavar tu ropa y todo lo demás. Y eso solo es un tiempo. Pero no siempre nuestros padres van a estar con nosotros. No siempre vamos a tener una persona que esté detrás de nosotros diciéndonos las cosas que nosotros debemos hacer. Dice, aprende de la hormiga. La hormiga no tiene nadie, no tiene un capataz que está ahí atrás chicoteándole, diciendo, trabaje. La hormiga hace porque es responsable, hace porque sabe que eso es importante para su vida. Y el pueblo de Israel conocía bien qué es tener un capataz. Yo creo que cuando ellos han leído el libro de Proverbios de Salomón, ellos han recordado, ¿verdad?, todo lo que han pasado sus antepasados en Egipto, que trabajaban y porque no tenían otra opción. Pero aquí dice, tú trabaja porque es necesario. ¿Qué más? La hormiga, dice al rey Salomón, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Entonces la hormiga es inteligente. Cuando hay que trabajar, trabaja. Y cuando hay abundancia, trabaja aún más. Guarda, dice, toda esa abundancia. Y cuando hay el tiempo de necesidad, entonces sabe de dónde va a sacar ese alimento para poder comer. Y ahora este consejo que nos da la palabra del Señor nos viene como anillo al dedo, ¿verdad? Hay muchas personas que están pasando necesidad y muchas veces nosotros mismos hemos pasado necesidad y muchas veces es porque no preveemos para los días de escasez, ¿verdad? Pensamos que siempre va a haber todo en el supermercado o que va a haber todo en el mercado, en la cancha donde nosotros compramos, que siempre va a haber todo o que siempre vamos a obtener trabajo o que nunca nos vamos a enfermar.
Entonces no prevemos esas cosas. Y cuando tenemos las fuerzas para trabajar, no trabajamos. Y cuando podemos ahorrar, no ahorramos. Cuando podemos quizás, no sé, juntar un poco de alimento, no lo hacemos, ¿verdad? Pero cuando viene el tiempo de necesidad, ahí sufrimos y decimos, ¿de dónde voy a sacar para comer? Mi abuelito siempre me daba un consejo, me decía, siempre junta comida. Y él en su cuarto siempre ponía quintales de chuño, yo sé que todos conocen el chuño, y siempre tenía ahí en su habitación. Cuando haya hambre, yo voy a comer de aquí, me decían, porque había pasado la necesidad. Había un tiempo donde no había comida. Entonces, ellos saben qué es comer, aún quizás las hojas de las hierbas y todo eso lo hacían cocer y comían. Entonces, la palabra del Señor tiene consejos muy sabios para nosotros. Dice, quizá el consejo para nosotros sería, prepárate ahora, estudia, trabaja, supérate cada día, ahora que puedas hacerlo. Siempre la excusa muchas veces de nosotros ha sido, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo, pero la cuarentena ahora nos da un montón de tiempo, ¿verdad? Para hacer un montón de cosas, pero muchas veces nosotros no lo aprovechamos. Ahora que tenemos fuerzas, debemos aprovechar. Ahora que aún quizás tenemos salud, debemos aprovechar para hacer las cosas. Así no tendrás necesidad de nada. Entonces, el rey Salomón le da esos consejos a su hijo. Dice, si alguien puede decir, pero yo soy así de flojo y no hago daño a nadie. ¿Por qué me tienes que decir esas cosas? Yo soy flojo y listo, no te hago daño a ti, no le hago daño a nadie, ¿verdad? Podemos decir quizás eso. Y ahí tenemos en la imagen a un joven que no tiene una pierna. Y aún así no está lamentándose de eso. Aún así quizás no está botado en su cama o odiando a todo el mundo porque ha perdido su pierna. Él se pone de pie y se pone a trabajar. Y eso es admirable de esas personas. Ahora, ya que el flojo está todo el día echado en su cama, digamos, y no quiere hacer nada, ¿qué va a pasar? El rey Salomón dice algunas cosas interesantes. No siempre estarán los papás para ti. Quizás ahora estás con tus padres o quizás ahora, no sé, alguien te da el alimento, te mantiene, no sé, no siempre estarán los papás para ti, ¿ya? Vas a tener que algún día salir, enfrentar al mundo solo. Vendrá un tiempo de necesidad, dice también, eso es seguro. Y si tú te pones a analizar en tu vida, has pasado momentos de necesidad, has pasado momentos tristes. Y esos tiempos de necesidad, esos momentos difíciles, vas a volver a pasar en un futuro. Te vas a enfermar o alguien de tu familia, o no vas a tener trabajo, quizás que comer, esos momentos van a venir. Es, es seguro eso. Ya podemos decir como es, sí sería parte de la vida. Entonces, para ese tiempo, ahora que podemos, debemos prepararnos para esos tiempos. Vendrá la pobreza, dice. Si tú no te fijas en la hormiga, si tú realmente no recapacitas, si tú no cambias, algún día no solamente vas a sufrir necesidad, sino va a venir la pobreza. ¿Ya? Y dice como un hombre armado. Cuando un hombre armado viene en tiempo de guerra, no tiene piedad. ¿Ven? Entonces, de la misma manera, nosotros como hijos de Dios y debemos ser quizás aún el ejemplo para muchas personas. En el trabajo no engañar, en el trabajo que nos dan, tratarlo de hacerlo bien, lo mejor que nosotros podemos para que las personas vean y digan, este joven, esta señorita es una persona honrada, es una persona que realmente trabaja, ¿no ven? Y nosotros debemos hacer eso. Y el libro de Proverbios tiene un montón de consejos más para nosotros. Es uno de los libros que más me fascina a mí. Y ya para terminar, podemos hacer una aplicación en nuestra vida. La Biblia dice en Isaías 55:6, dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Búsquenle mientras puedan. Ahora podemos buscarle al Señor. Ahora podemos hallarle al Señor. Yo creo que sí. Ahora sí podemos hacerlo. Tenemos las fuerzas, tenemos la vida para buscar a Dios. Debemos hacerlo. Dice, llamadle en tanto está cercano. Y ahora el Señor está cercano a nosotros. Está ahí cerca. Lo único que tenemos que hacer es arrodillarnos, cesar nuestros ojos, orar, decirle, Señor, sé que estás aquí, sé que me escuchas, sé que estás cercano a mí. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos.
Ya no sigamos el camino que estamos siguiendo siempre, que nos lleva al mal, que nos hace daño a nosotros, que hace daño a nuestra familia. Dejemos esos caminos. Dice el hombre inicuo sus pensamientos. A veces pensamos mal y esas cosas que nosotros pensamos mal nos hacen daño a nosotros mismos. Vuélvanse, dice a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y eso es lo bonito de Dios. Dice, Él será amplio en perdonar. Dios siempre es bueno en perdonar. Ya Él es el Dios de las segundas oportunidades. Y aún nos ha dado aún más oportunidades todavía. Cada vez que nosotros fallamos, nos acercamos a Dios y el Señor siempre está ahí. El Señor siempre está ahí. Nos levanta, nos perdona y todo lo demás. Porque mis pensamientos, dice, no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, ni vuestros caminos, dice, son mis caminos, dijo Jehová. Entonces, ahí está el consejo del Señor para nosotros. Ahora, ¿qué va a pasar si nosotros no vamos a obedecer lo que el Señor nos da? Hay una historia en la Biblia que es de la casa del hombre que construye su casa en la roca y el hombre que construye su casa en la arena. Va a haber un tiempo de tormenta en nuestras vidas, va a llegar. Va a llegar un tiempo de sufrimiento en nuestras vidas, de necesidad, va a llegar. No sabemos cuándo, pero va a estar ahí. Dice, cuando venga como tormenta lo que teméis, dicen Proverbios, y vuestra calamidad sobrevenga como torbellino. Entonces las dificultades, los problemas, la pobreza, la enfermedad, todo lo malo va a llegar, dice, como una tormenta, como un torbellino. Cuando venga sobre vosotros tribulación y angustia. Entonces todas esas cosas van a llegar. Entonces me invocarán, dice el Señor. No esperen a eso. Es el consejo de la palabra del Señor. Ahora que quizás están bien. Ahora que quizás pueden servir al Señor. Ahora que quizás pueden aprender más de la palabra del Señor. Ahora que quizás podemos aprovechar un montón de cultos virtuales, ¿verdad? Nos conectamos a WhatsApp y hay culto. En todos están haciendo culto virtual. Y eso es lo bueno. Podemos aprovechar todas esas oportunidades. Dice, entonces, en momento de la tribulación, ustedes me invocarán. Y el Señor dice tristemente, pero no responderé. Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán. Porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor. No solamente no aceptaron el conocimiento, odiaron el conocimiento. Tristemente, a veces conocemos a muchas personas que están pasando necesidad. Y no les hemos conocido así. O conocemos a personas que están sufriendo mucho. Y nosotros no les hemos conocido así. Les hemos conocido que estaban bien, que tenían mucho dinero quizás, que tenían un buen trabajo quizás, ya, que tenían toda la vida hecha. Y en algún punto quizás de nuestra vida le hemos llegado a tener quizás celos, ¿no? Yo, ¿por qué no tengo esas cosas? ¿Por qué no soy feliz como él parece que es? Pero la palabra del Señor dice, muchas personas no solamente van a rechazar el conocimiento, sino también van a odiar el conocimiento. Y no escogieron, dice, el temor del Señor. Entonces, yo creo, jóvenes que estamos aquí, que lo mejor que nosotros podemos hacer es escoger el conocimiento. ¿Y de dónde viene el conocimiento? De la palabra del Señor. Ese es el conocimiento que perdura en la eternidad. Hay una frase interesante que dice, lo que tú hagas en vida va a resonar, dice, en la eternidad. Creo que es de una película. Pero es interesante, lo que tú hagas en vida, eso te va a servir en la eternidad. Entonces, mientras el Señor puede ser encontrado, mientras el Señor puede ser hallado, aprovechemos siempre nuestro tiempo. Ya, sirvámosle, brindemos esa mano de apoyo quizás que muchas personas necesitan. No solamente pensemos en nosotros mismos.